los anales de la televisión española, pocos giros argumentales han resonado con la fuerza de un terremoto, sacudiendo los cimientos de lo que creíamos inmutable. Hablamos de un cambio de paradigma que no es solo un reajuste editorial, sino el derrumbe estrepitoso de un dogma, la caída de un imperio de apariencias construido sobre verdades a medias y silencios calculados. Mediaset, la gigante mediática que durante años dictó la narrativa de la crónica social, se encuentra hoy en el epicentro de una tormenta perfecta, donde la justicia ha pronunciado un veredicto que lo cambia todo. Durante largo tiempo, la cadena se erigió como el faro de una única verdad, una voz autoritaria que resonaba en cada rincón de España a través de un documental que prometía ser la revelación definitiva. Rocío, contar la verdad para seguir viva, no fue solo un programa, fue un manifiesto, una declaración de principios que polarizó al país y convirtió a sus presentadores en adalides de una causa. Carlota Corredera, con su vehemencia y su inquebrantable convicción, y Jorge Javier Vázquez, el maestro de ceremonias de un circo mediático sin parangón, se alzaron como las figuras intocables de esta nueva era. Su palabra parecía ley, su narrativa incontestable y su poder absoluto capaz de moldear la opinión pública a su antojo. Pero, ¿qué sucede cuando la marea de la opinión pública choca contra el muro de la verdad judicial? ¿Estamos siendo testigos del principio del fin de una era televisiva? Antes de continuar desentrañando este complejo tapiz de intrigas y verdades silenciadas, déjame en comentarios desde dónde nos estás viendo y qué primeras impresiones te genera este monumental cambio. Y si aún no lo has hecho, te invito a suscribirte al canal Tus 50 Favoritos para que no te pierdas ni un solo capítulo de esta historia que promete revolucionar la televisión. El primer zarpazo no vino de la audiencia ni de los rivales, sino del frío e implacable Tribunal de Justicia. La sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid cayó como un mazazo demoledor, condenando a los responsables de la productora por un delito de revelación de secretos en el contexto del afamado documental. Este veredicto no solo implicó una condena económica, sino que, de forma simbólica, despojó a la narrativa de Rocío Carrasco de su armadura de invulnerabilidad legal. No era un simple revés, era una herida abierta en el corazón de su credibilidad, una fisura en el relato que hasta entonces se había presentado como la verdad absoluta e innegable. La reacción de Mediaset fue un testimonio mudo de la gravedad de la situación. Como un imperio que busca borrar las huellas de su error, los episodios del documental fueron eliminados de su catálogo a la carta, desapareciendo de la vista del público. Lo que antes era bandera y estandarte ahora se convertía en un pasivo, un contenido cuya legitimidad era cuestionada por la propia justicia. Las furibundas reacciones no se hicieron esperar, especialmente por parte de aquellos que desde un principio habían cuestionado la unilateralidad de la versión ofrecida, sintiendo vindicado su escepticismo ante la caída del gigante. Y en este torbellino de incertidumbre y descrédito, una voz se alzó con la fuerza de un huracán, una voz que no tembló al enfrentarse a los íconos caídos. Rosario Moedano. Con una virulencia inusitada, Chayo arremetió brutalmente contra Carlota Corredera y María Patiño, lanzando acusaciones que destrozaban la imagen pública de estas presentadoras. Las palabras de Moedano resonaron como truenos. Las acusaba de hijas de puta malas, de ridículas falsas, de feministas falsas y periodistas falsas, poniendo en tela de juicio no solo su profesionalidad, sino su propia integridad moral. Este ataque frontal no era un simple insulto. Era la demolición de un estatus, la exposición cruda de la hipocresía que, según ella, había imperado en la pantalla. Moedano, con una precisión implacable, señaló la ironía de la situación. Las mismas personas que daban lecciones de periodismo y feminismo desde sus púlpitos televisivos habían visto archivadas sus propias demandas judiciales. Ella recordaba cómo la productora del documental había sido demandada y cómo esta denuncia había sido archivada, y cómo otra denuncia contra Vanitatis por hacer pública una sentencia que la condenaba por malos tratos continuados a su madre durante 3 años también había sido archivada. ¿Qué dirá ahora?, preguntaba Chayo con sarcasmo punzante, exponiendo la contradicción entre la supuesta búsqueda de justicia y la realidad de sus propios fracasos legales. Era el clímax de la hipocresía, un espejo cruel reflejando las inconsistencias de quienes se presentaban como intachables. El ataque de Rosario no perdonó a nadie.
En su arremetida, no solo se dirigió a Carlota, sino que también incluyó a María Patiño, a quien se le exigía respeto por su papel como presentadora de Mediaset. Chayo, sin embargo, vio en Patiño y en Gloria Camila una pérdida de norte, una ceguera ante la realidad de su propio papel en la cadena. Las describió como carnaza de mofas, ridículas, falsas feministas y falsas periodistas, cuyas acciones solo servían para destrozar mujeres y defender lo indefendible. Era una estocada profunda a la imagen de periodistas honorables, reduciéndolas a meros personajes de una farsa mediática, desenmascarando la superficialidad detrás de sus discursos. Lo más desconcertante en este panorama fue el silencio ensordecedor de los aludidos, una mudez que resonó con la fuerza de una confesión implícita. Donde antes había voces altisonantes y argumentos férreos, ahora solo quedaba un vacío. La lengua, antes tan afilada, parecía haber sido devorada por el gato de la vergüenza, incapaz de articular una defensa ante las sentencias judiciales que desmantelaban su narrativa. Este silencio, cargado de significado, se convirtió en una prueba más de la inconsistencia de sus posiciones, alimentando la desconfianza del público y erosionando aún más la ya maltrecha credibilidad de la cadena y sus estandartes. El karma, implacable y a menudo ciego, parecía haberse puesto de acuerdo para golpear simultáneamente las casas de todos los involucrados. Jorge Javier Vázquez, otrora presentador estrella, ahora se unía al ocaso de Carlota Corredera y María Patiño. La noticia de la cancelación in extremis de Gran Hermano, o al menos la aceleración de su final debido a los paupérrimos datos de audiencia, fue la prueba irrefutable de que la magia se había desvanecido. El programa, que antaño marcaba cifras de audiencia superiores al 25%, ahora languidecía en un solo dígito, incapaz de retener al público. Mediaset, en una muestra desesperada de querer cerrar un capítulo amargo, optó por una decisión radical: expulsar a 3 concursantes en un mismo día. El objetivo era claro: agilizar el fin de una edición que no solo no funcionaba, sino que se había convertido en un lastre económico y de imagen. La idea original de enlazar el formato con supervivientes y reabrir la casa con famosos se había desvanecido como un espejismo en el desierto de las audiencias. Los presentadores, que una vez fueron sinónimo de éxito, ahora presenciaban la implosión de sus proyectos más ambiciosos, un reflejo de su propia caída en desgracia. Así, el otrora poderoso imperio de Mediaset se encuentra en una encrucijada, su línea editorial cuestionada, sus figuras intocables, ahora carne de cañón de la opinión pública y de la justicia. Este es el ocaso de un dogma, el clímax de una hipocresía que se desmorona ante la verdad que, irremediablemente, siempre encuentra su camino para salir a la luz. Las piezas se están moviendo en un tablero, donde los roles se invierten y las víctimas de ayer se preparan para reclamar su voz. Mientras el polvo se asentaba sobre las ruinas del dogma mediático y las figuras que una vez dominaron el firmamento televisivo veían cómo su brillo se atenuaba, un nuevo amanecer se vislumbraba en el horizonte. Un giro radical, no de los acontecimientos en sí mismos, sino de la línea editorial, se gestaba en los silenciosos despachos de Mediaset. De las cenizas de una narrativa desacreditada emergía la posibilidad de una voz que durante años había permanecido en la sombra, aguardando su momento para reclamar su verdad. El final definitivo, que muchos vaticinaban y algunos anhelaban para el documental que prometió contar la verdad para seguir viva, no es sino el telón que se baja ante el inicio de una nueva y monumental obra. Las fúcsidas, esas figuras que con fervor inquebrantable defendieron una única versión, se encuentran hoy en un estado de estupefacción, porque, claro, ellas jamás imaginaron que este día, este punto de inflexión, llegaría con tanta contundencia. El universo mediático, tan volátil como la misma fama, se prepara para presenciar un renacer, una reescritura de la historia. Y así, en medio de este cataclismo televisivo, una noticia ha irrumpido con la fuerza de una bomba de relojería. Ya hay una propuesta millonaria sobre la mesa para un contrato documental, y su protagonista no es otra que Rocío Flores, la hija de Antonio David Flores, cuya existencia se ha visto irremediablemente ligada a la polémica y al escrutinio público. Tiene en sus manos la llave de un relato que promete ser tan explosivo como catártico.
Esta oferta no es solo una oportunidad, es una reivindicación, un altavoz para una voz largamente silenciada y un espejo que reflejará las contradicciones de un sistema que la juzgó prematuramente. La Razón, un medio siempre atento a los pulsos de la crónica social, ha sido uno de los primeros en confirmar esta noticia que, más allá del mero interés informativo, representa una bofetada a todo lo establecido. La confirmación de esta propuesta millonaria para que Rocío Flores hable no es un simple titular, es la evidencia de que Mediaset, al mover ficha, ha decidido dar un giro de 180 grados a su propia línea editorial, apostando por el testimonio de quien hasta hace poco era la antagonista silente en su narrativa oficial. Este cambio no solo desafía las expectativas, lo pulveriza todo. Pero este giro no es aislado, ni el único terremoto en el epicentro de la controversia. La última hora de Rosario Moedano, Chayo, arremetiendo brutalmente contra Carlota Corredera, es una declaración demoledora que se suma a este caldero de intrigas. Y como si el destino tejiera sus hilos con precisión quirúrgica, el karma parece haberse puesto de acuerdo para llegar a las casas de todos los involucrados al mismo tiempo, trayendo consigo una serie de problemas que prometen hacer de esta Navidad un periodo de turbulencias para muchos. Jorge Javier Vázquez, quien parecía intocable, se encuentra también en la mira de esta justicia cósmica. La cancelación in extremis de Gran Hermano, agilizando su final antes de las Navidades debido a sus ínfimos datos de audiencia, es una señal inequívoca del declive de su otrora omnipotente influencia. El programa, que no lo ve ni su madre, como se dice coloquialmente, es un síntoma más del agotamiento de un modelo televisivo que ya no conecta con el público, dejándolo obsoleto y vacío de sentido. En este contexto de derrumbes y nuevas oportunidades, Rocío Carrasco se prepara para un escenario que pocos hubieran predicho. Si el contrato documental de Rocío Flores llega a concretarse, y todo apunta a que sí, la joven se pronunciaría por primera vez en profundidad sobre el conflicto que la ha separado de su madre, desgranando episodios concretos que vivió a su lado y los detalles del violento suceso que en 2012 dinamitó la relación. Este testimonio no sería un eco, sino un torrente de revelaciones que reescribiría el doloroso capítulo de su vida, ofreciendo una perspectiva hasta ahora ignorada. Mediaset, al eliminar de su catálogo los episodios del documental de Rocío Carrasco, ha enviado un mensaje inequívoco. El pasado está siendo revaluado. La vulneración de la intimidad, probada por el tribunal, ha obligado a la cadena a replantearse su estrategia, abriendo la puerta a una nueva narrativa. Lo que antes era incuestionable, ahora se somete a un juicio público y mediático que busca el equilibrio, la otra cara de la moneda que durante tanto tiempo permaneció oculta bajo el velo de un relato único. Es crucial mencionar que, en este complejo entramado, hubo quienes desde un principio abrieron una brecha en la versión oficial. El canal de Antonio David Flores, junto a Soledad, su colaboradora, fueron los primeros en dar la exclusiva de lo que se avecinaba. Una hazaña periodística que, paradójicamente, no siempre recibe el reconocimiento que merece en ciertos círculos mediáticos. En un mundo donde la información se nutre de diversas fuentes, la omisión de un crédito apropiado es un eco de las mismas prácticas de sesgo que ahora se cuestionan. La propuesta de Mediaset de ofrecer un contrato documental a Rocío Flores, un proyecto que promete el testimonio completo de la joven, es la primera vez que la cadena se acerca a ella después de años de distancia. Su reciente entrevista en De Viernes fue un anticipo, una muestra de que Rocío Flores estaba lista para hablar, para tomar las riendas de su propia historia. La intención es clara: no solo darle voz, sino amplificarla con un formato similar al que protagonizó su madre, creando un contrapunto narrativo que pocos esperaban. Hay negociaciones en curso, un telón de fondo de conversaciones discretas que se desarrollan con la promesa de una verdad contundente. Rocío Flores, con la sentencia en la mano, está lista para desvelar su versión, aunque la prudencia de sus abogados podría aconsejarle esperar una sentencia firme. En un panorama donde digo, Diego, es la norma, la cautela se convierte en una armadura. Los juzgados, sin embargo, han contrastado los delitos y vulneraciones sufridas por Rocío Flores cuando era menor en más de 80 páginas que justifican la sentencia, un argumento de peso que anticipa un final casi inevitable. Aquellos que deseen recurrir a la sentencia lo harán, pero en un marco de aproximadamente un año,
todo estará finiquitado con una sentencia firme. La Audiencia Provincial de Madrid ya ha hablado en primera instancia y es poco probable que nuevos recursos cambien el rumbo de lo que parece ser una condena irreversible para los responsables de la revelación de secretos. Incluso Televisión Española, la cadena pública, se desvincula de Óscar Cornejo y Adrián Madrid, negando cualquier relación con ellos, una señal de los tiempos cambiantes y de la reputación manchada. El karma, implacable, parece estar llegando a todos. Jorge Javier Vázquez, Carlota Corredera, María Patiño, todos ellos, de presentadores estrella, han pasado a una posición de vulnerabilidad en tan solo 4 años. ¿Cómo ha cambiado el cuento? Cómo el poder efímero de la televisión se desvanece ante el peso ineludible de la verdad y la justicia. Este es el principio de una nueva era, donde las voces silenciadas encuentran su eco y las narrativas impuestas, su justa rectificación. Asistiremos al nacimiento de una nueva era en la televisión, donde el karma y la verdad finalmente convergen, marcando el principio de un juicio público irreversible para muchos. El destino de figuras icónicas pende de un hilo, reescribiendo la historia de la crónica social en España. No te pierdas esta revelación. Suscríbete a tus 50 favoritos para seguir cada giro y ser testigo de cómo la verdad siempre, tarde o temprano, encuentra su camino para salir a la luz y desvelar los secretos más profundos de las casas más conocidas.